Muchas gracias a todos por darse cita a esta hora para nuestro cuarto encuentro sincrónico del curso Análisis y Especificación de Requerimientos. ¿Qué vamos a desarrollar el día de hoy? Vamos a hablar sobre la especificación de requerimientos y sobre las herramientas que podemos utilizar. Luego vamos a mostrar el funcionamiento de dos herramientas. Si parte de la actividad de la fase 4 es precisamente consultar herramientas que nos permitan modelar y gestionar requerimientos, pero aquí vamos a mostrar dos de ellas, ¿cierto? Ustedes luego complementan pues indagando sobre algunas otras. Y luego al final, como lo hemos hecho en las sesiones anteriores, vamos a hacer una sesión de preguntas sobre el tema tratado y posteriormente una sesión de preguntas sobre el trabajo que comenzamos a desarrollar esta semana, es decir, el trabajo de la fase 4. ¿Sí? Entonces, pues vamos a dar inicio con nuestro tema para hoy. Por favor, confirmen si miran mi pantalla. Sí, tutor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya tenemos un recorrido en nuestro curso. Ya hemos desarrollado 3 actividades, ¿cierto? Estoy seguro de que hemos aprendido unos conceptos muy importantes, hemos aprendido sobre algunas herramientas, sobre algunas técnicas, ¿cierto? Sobre algunos instrumentos y sobre todo hemos comprendido la importancia, la razón de ser de esta actividad de análisis y especificación de requerimientos, ¿cierto? Y la lógica, cómo se hace. Comenzamos con una actividad de indagación sobre la organización para comprender el contexto, para comprender el sistema, ¿cierto? Para tener una información de referencia sobre el entorno en el cual va a funcionar el software que vamos a desarrollar. Luego estudiamos las diferentes técnicas que nos permiten obtener información, diseñamos instrumentos para obtener información y en la fase 3 llevamos a cabo un ejercicio de obtener información que pues cada uno de ustedes lo hizo de manera diferente dependiendo de sus circunstancias. Trabajaron en grupo, trabajaron con uno o dos compañeros, trabajaron con otras personas que les colaboraron. ¿Sí? Entonces, como resultado de todo esto, tenemos una cantidad de datos, una cantidad de información, de ideas que se han ido generando en el proceso y que en un ejercicio real, en un trabajo real de análisis de sistemas, pues correspondería a las necesidades, a las expectativas, ¿cierto? Expresadas por los usuarios o por el cliente o por cualquier persona que de alguna manera está involucrada con el sistema que se pretende desarrollar. Eso es lo que hemos estado haciendo. En esa dirección es que nos movemos. Sin embargo, miren, la información que nosotros obtenemos de los clientes, que obtenemos de los usuarios, puede no ser muy precisa, puede ser amplia, puede tener poca profundidad, ¿cierto? Puede que no esté expresada de forma muy clara o muy coherente, porque la gente nos va dando respuestas a las preguntas que les formulamos o nos van comentando cómo hacen las cosas, ¿sí? Nos van informando sobre las tareas que desarrollan, sobre los datos que manejan, sobre ciertas condiciones que deben cumplirse y cosas por el estilo. Esa información es el insumo para definir los requerimientos,
pero no son los requerimientos en sí mismos, ¿no? Eso es algo que nos debe quedar muy claro. La definición de los requerimientos la hacen los analistas con base en la información que obtienen de los interesados, ¿cierto? De las personas que van a utilizar el sistema, pero no podemos esperar que sean los usuarios los que nos entreguen los requerimientos adecuadamente definidos. No va a ocurrir así. Ellos nos dan la información que tienen, la información que conocen, nos dicen lo que quieren. A veces lo que quieren y lo que necesitan no es lo mismo y es trabajo del analista identificar esas diferencias y ayudarles a ellos a tener claridad sobre las funciones que el software debe desarrollar o sobre las restricciones que se deben observar en el desarrollo del software. ¿Sí? Entonces, miren, con toda esa información que tenemos que analizarla, tenemos que depurarla, tenemos que procesarla, interpretarla para obtener los requerimientos. Bien, y entonces, ¿qué hacemos con los requerimientos? Esos requerimientos se tienen que escribir y se tienen que describir claramente. Y si es el caso, se tienen que modelar, se tienen que ilustrar. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de esos requerimientos? Son unos instrumentos de comunicación. Los requerimientos los escribimos, los definimos, ¿cierto? Los especificamos para poder comunicar las ideas acerca del software. Entonces, inicialmente nos tenemos que comunicar con los usuarios, con el cliente, ¿sí? Y validar esos requerimientos. Y luego serán la forma de comunicar los resultados de esta fase con las personas o los integrantes del equipo que van a desarrollar fases posteriores en el proceso de construcción de software, es decir, con las personas que se encargan del diseño, con las personas que se encargan de la implementación, de la programación, con las personas que se encargan del desarrollo de las pruebas y también con los que se encargan de poner en producción el sistema y de capacitar a los usuarios. Todo lo que sigue en el proceso de desarrollo de software se basa en los requerimientos que se han definido en esta fase. Por eso es muy importante que esa especificación de requerimientos se haga bien, se haga de forma adecuada. Y por eso, pues, muchos investigadores y muchos expertos le han dedicado tiempo y trabajo a elaborar metodologías que nos permitan presentar esos requerimientos de forma adecuada. Hay un documento de la IEEE, que es el 830, que precisamente trata sobre la especificación de requerimientos. Bueno, ¿qué características deben tener entonces los requerimientos? ¿Sí? Seguramente ustedes ya las leyeron en alguno de los documentos. Hay varias características que los requerimientos deben satisfacer. ¿Sí? Todas estas características apuntan a que estos requerimientos se puedan comprender, se puedan comunicar y todas las personas que van a trabajar con ellos los entiendan de la misma manera, que tengan la información suficiente para que las personas puedan trabajar con ellos. Entonces, una de las características es que un requerimiento debe ser cohesivo. ¿Qué significa eso? Miren, significa que debe abordar solo una función o solo una característica del sistema, no debe hablar de varias cosas, sino que es cohesivo, es decir, es concentrado, habla de una sola cosa, trata un solo tema y lo trata bien, lo trata de forma completa, de forma detallada, de forma precisa. ¿Sí? Debe ser completo. Cuando definimos un requerimiento, tenemos que colocar toda la información que tiene que ver con ese requerimiento de forma organizada y de forma detallada, de tal manera que la persona que lo lee lo comprenda plenamente. Es decir, que no queden dudas, que no queden vacíos, que no quede pendiente información que haya que ir a buscar fuera de la definición de los requerimientos. Entonces, cada uno de esos requerimientos los tenemos que presentar con toda la información que se necesita. Tiene que ser consistente. ¿Qué significa esto? Miren, que el requerimiento debe estar alineado, uno, con los objetivos del sistema. No podemos tener objetivos que van en una dirección y requerimientos que van en otro. Y además, todos los requerimientos deben estar relacionados. ¿Sí? Los requerimientos se complementan entre ellos. Cada uno desarrolla unas funciones
y el conjunto de esas funciones se va a conformar en un paquete o en un módulo, ¿sí? De igual manera, los requerimientos no funcionales. Cada requerimiento va a expresar una condición o una característica o una propiedad o una restricción del sistema y en conjunto todos esos requerimientos, ¿sí?, van a definir la calidad de ese software, la calidad, la seguridad, la portabilidad, etcétera. Un requerimiento debe ser correcto, ¿sí? Debe estar definido correctamente. Esto significa que los requerimientos deben soportar el negocio, deben soportar lo que la empresa hace, deben tener en cuenta los objetivos estratégicos de la organización, ¿sí? ¿Cuál es el propósito del sistema? El propósito del sistema es satisfacer unas necesidades que la empresa tiene, ¿sí? Cada uno de los requerimientos corresponde a una partecita de esas necesidades que la empresa tiene, ¿sí? Entonces, cada requerimiento representa o una necesidad, o una expectativa, o una función que un usuario o que alguien de la organización necesita desarrollar. Y tenemos más. Los requerimientos deben estar actualizados. Los requerimientos evolucionan. Se generan versiones de los requerimientos. Entonces, cuando comenzamos vamos a tener la versión 1, pero luego cuando tenemos más información, cuando conocemos más sobre la organización, cuando tenemos ya un conjunto de requerimientos y la definición de algunos de ellos nos afectan la definición de otros, generamos la versión 2 y la versión 3, lo que sea necesario. Entonces, los requerimientos los vamos actualizando. No significa que los requerimientos que usted definió a partir del primer encuentro con los usuarios, esos se tienen que quedar porque ya están definidos. No, los requerimientos tienen que evolucionar, tienen que actualizarse, ¿sí? Y usted va generando las nuevas versiones en la medida en que lo necesita. Ahora, si el proyecto de construcción de software es un proyecto grande que va a tomar bastante tiempo, es muy probable que a través del tiempo las necesidades de la organización vayan cambiando o las circunstancias, las situaciones en las que se va a desarrollar el sistema vayan cambiando. Eso significa que también los requerimientos pueden cambiar en la medida en que cambian las necesidades para las cuales se está trabajando. Ahora, no digo que vaya a cambiar la naturaleza de la empresa, pues obviamente si cambia la naturaleza de la empresa, si cambia el negocio, ¿cierto? Ya estaríamos hablando de otro sistema y obviamente habría que desarrollar otro análisis de requerimientos, ¿sí? Pero sí debemos tener unos requerimientos que sean flexibles y que se vayan adaptando en la medida en que las necesidades o las situaciones van cambiando. Bien, los requerimientos deben ser factibles. ¿Qué significa eso? Que en el marco de desarrollo del proyecto, con los recursos que cuenta el proyecto, con las personas que participan en el proyecto, con el tiempo que se tiene para desarrollar el proyecto, ahí en ese marco de operación tiene que lograrse la implementación de cada uno de los requerimientos. Es decir, no se pueden tener requerimientos que sobrepasen la delimitación del proyecto, que requieran más recursos, que requieran más tecnología, que requieran más talento humano o más tiempo para desarrollarse. No, los requerimientos, todos, todo el conjunto de requerimientos debe poder lograrse dentro de la delimitación del proyecto. Los requerimientos no deben ser ambiguos. ¿Qué significa ambiguo? Significa que puede interpretarse de diferentes maneras, que dos personas lo leen y lo pueden entender de forma diferente. Entonces, los requerimientos no pueden ser ambiguos. Deben redactarse, deben describirse, deben presentarse de tal manera que todas las personas que los lean, todas las personas que trabajen con ellos, los interpreten de la misma manera. No se puede utilizar ni términos ni formas del lenguaje que permitan varias interpretaciones, que permitan diferentes formas de entenderlos y de trabajar con ellos. Y finalmente, los requerimientos deben ser validables. ¿Qué significa eso? Que cada uno de los requerimientos tiene que poder verificarse, tiene que poder hacerse pruebas, tiene que poder de alguna manera constatar
que eso que el usuario expresó como necesidad al comenzar el proyecto se está ofreciendo como una función o como una característica del sistema cuando se entrega el sistema terminado. Entonces, miren, todo este conjunto de características forman parte de lo que es la especificación de requerimientos. Entonces, por eso es que es muy importante tener información suficiente, tomarse el tiempo para analizarla, identificar los requerimientos y luego escribirlos de forma adecuada, asegurándose de que queden bien escritos. ¿Qué significa bien escritos? Que tienen estas características que hemos presentado. Bien, la otra parte que nos interesa es el uso de herramientas. Miren, para todo lo que tiene que ver con el proceso de construcción de software hay varias herramientas, hay cantidad de herramientas. Hay herramientas que están enfocadas solamente a algunas actividades, a algunas fases del proceso, y hay otras que tienen una funcionalidad de principio a fin, ¿sí? Hay herramientas muy avanzadas que facilitan el desarrollo de productos grandes, de productos de software complejos, ¿sí? Y hay otras herramientas más puntuales que se enfocan a determinadas actividades. Una de las situaciones que yo he observado es que muchas herramientas orientadas al proceso de construcción del software son herramientas propietario y algunas son costosas. Significa que están pensadas para empresas que se dedican al desarrollo de software, ¿cierto? Y que en ese trabajo del desarrollo de software, pues buscan la máxima eficiencia, ¿cierto? Buscan que las actividades se desarrollen de manera rápida, de manera sistemática, que vaya quedando el registro, etcétera. Entonces, como son herramientas que están pensadas para la productividad, pues son muy especializadas y también son muy costosas. También hay herramientas de software libre. Me parece a mí que en menor cantidad, pero sí las hay. Entonces, parte de esta actividad es que vamos a buscar qué herramientas se pueden utilizar tanto para la gestión de requerimientos como para modelar artefactos de diseño. ¿Listo? ¿Y por qué decimos modelar artefactos de diseño? Porque como hay diferentes metodologías de construcción de software, no todas utilizan los mismos artefactos, los mismos objetos o los mismos diagramas, ¿sí? Y hay muchas herramientas que facilitan el modelado. En el proceso de construcción del software, modelar es una actividad que se utiliza a través de todo el proceso. Uno puede tener modelos de análisis, modelos de diseño, modelos de desarrollo, modelos de implementación, modelos de despliegue, ¿cierto? Modelos de pruebas. Para cada una de las actividades, para cada una de las fases, existen diferentes representaciones, diferentes modelos, ¿cierto? Y no todos se utilizan en todos los casos, depende también de la metodología de desarrollo que esté utilizando. Pero hay algunos modelos que son muy generales, por ejemplo, los modelos de casos de uso, ¿sí? Los casos de uso son muy comunes, ¿sí? Entonces, vamos a conocer cuáles son las herramientas que podemos utilizar tanto para la gestión de requerimientos como para el modelado. La gestión de requerimientos pues, significa que nosotros podamos registrar los requerimientos, que podamos darle seguimiento a los requerimientos, que podamos actualizarlos, que podamos consultarlos cuando nosotros necesitemos. Y como les digo, hay herramientas muy avanzadas que permiten hacer muchísimas cosas. Bueno. Esto no significa que si yo no tengo herramientas no pueda trabajar en el análisis y especificación de requerimientos. Se puede hacer de forma manual, ¿cierto? Uno puede hacerlo tranquilamente a través de un documento de hoja de cálculo o a través de un documento en procesador de texto, diga usted Word o Writer, y usted va creando sus tablitas allí y va mostrando o va escribiendo todos los datos. Se puede hacer, ¿sí? Pero como seguramente ustedes ya se habrán dado cuenta, hacer las actividades de forma manual, pues toma más tiempo, ¿cierto? Requiere más trabajo, más esfuerzo y usted tiene menos control. Además, aumentan las probabilidades de error. Entonces, estas actividades que tienen su nivel de complejidad, que requieren hacerse con cuidado, que requieren manejar muchos datos, mucha información,
pues es mejor hacer uso de las herramientas que están disponibles en el mercado. Como les decía hace un momento, hay herramientas que son propietarias, que si usted las quiere utilizar, las tiene que comprar, tiene que pagar licencias periódicamente, ¿cierto? Pero también hay herramientas que se pueden conseguir y se pueden utilizar que pertenecen al software libre, que tienen licencia GPL, ¿sí? Y que usted puede hacer buen uso de ellas. Entonces, cuando nosotros utilizamos herramientas, pues el proceso es más ágil, ¿cierto? La información se mantiene organizada. Es fácil recuperar la información que usted ha ingresado en el sistema. Puede generar diferentes tipos de reportes, puede hacer trazabilidad de los requerimientos. Entonces, la mayoría de las herramientas cumplen con un conjunto de funciones básicas, es decir, lo elemental que uno puede hacer sobre los requerimientos. Herramientas más grandes tienen más funcionalidad, herramientas más pequeñas menos funcionalidad, pero para las cosas que nos interesan en este curso, me parece a mí que cualquiera de las herramientas disponibles les pueden servir. Hay herramientas de escritorio que usted las descarga, las instala y las utiliza en su equipo y las puede utilizar offline. Y hay otras herramientas que están disponibles en línea, que usted se registra y empieza a utilizarlas, ingresa la información y luego pues algunas de ellas, si tienen versiones gratuitas, le permiten recuperarla y utilizarla, ¿cierto? Hay otras herramientas que tienen versiones de prueba que le permiten a usted ingresar datos, pero luego cuando ya quiere recuperarlos o quiere trabajar con ellos, le piden que pague. Entonces, hay que buscar herramientas de software libre, al menos mientras somos estudiantes, que hacemos ejercicios didácticos, que el propósito es aprender y no generar ganancias, pues hay que utilizar software libre. Después, si en su ejercicio profesional ustedes se dedican a la construcción de software, pues ya podrán ver las posibilidades de utilizar herramientas más sofisticadas y más costosas. Bueno, una de las herramientas para la gestión de requerimientos es la herramienta REM. ¿Sí? Esta herramienta fue desarrollada por Amador Durán, uno de los autores que hemos consultado en algunos documentos, ¿sí? Que tiene prácticamente todas las funcionalidades que corresponden a la metodología de análisis y especificación de requerimientos que él propone. Esta herramienta se puede descargar libremente. Cuando uno la descarga del sitio oficial, le piden que envíe un correo para que le envíen un código, sí, una especie de contraseña, para que usted la pueda descargar. Pero una vez que usted la descarga, registrando su correo, es decir, haciendo una suscripción, usted la puede utilizar tranquilamente, la puede utilizar libre. Tiene una desventaja y es que solamente funciona en Windows. Aún no han desarrollado la versión para Linux. Esa es una de las razones por la que yo no la voy a mostrar desde mi equipo, porque como pueden ustedes observar en la pantalla, estoy trabajando con un sistema operativo Linux. Sin embargo, el ingeniero Jairo, que es tutor de este curso, nos va a colaborar. Él la tiene también instalada en su equipo que trabaja con Windows y nos va a mostrar brevemente cómo funciona. Bien, hay otra herramienta que es interesante, que es una herramienta para elaborar modelos o diagramas. Se llama DIA. Es una herramienta de diagramación. Esta herramienta se distribuye con licencia GPL, es decir, es software libre. Usted la puede utilizar en Windows, la puede utilizar en Linux, es una herramienta de escritorio, usted la descarga, la instala y la puede utilizar tranquilamente. Y es una herramienta muy interesante, puede crear usted una gran cantidad de diagramas, entre ellos los diagramas de casos de uso, ¿sí? Ustedes ya tuvieron en la fase anterior un acercamiento a lo que son los casos de uso, ¿sí? Los casos de uso lo que hacen es describir paso a paso la interacción entre el sistema y un usuario. Una interacción que genera un resultado que es importante para ese usuario. Entonces, cuando el usuario se acerca al sistema para desarrollar una tarea que debe generar un resultado que es importante para él, se realiza un intercambio, una interacción. Actividades que hace el usuario, actividades que hace el sistema, que se van complementando hasta lograr
el resultado. ¿Sí? Eso es un caso de uso. Y cuando tenemos varios casos de uso que están relacionados, podemos nosotros representarlos gráficamente. El diagrama de casos de uso nos muestra cómo varios casos de uso se relacionan entre sí en un escenario, es decir, en una vista del sistema. Ok. Entonces, veamos. Ingeniero Jairo, ¿usted está listo? Correcto, muy buenas noches para todos. Listo. Entonces, gracias, ingeniero Jairo. Antes de darle el control al ingeniero Jairo, les voy a mostrar cómo es la herramienta DIA. Miren, esta es la herramienta DIA, yo la tengo instalada en Linux, ¿sí? Existe también para Windows, como les decía, ustedes la pueden instalar y usar libremente. Aquí miran ustedes en la parte superior izquierda de la pantalla que hay una serie de herramientas que son de uso general, ¿sí? Como texto, el selector, la lupa, la herramienta para mover y diferentes tipos de líneas y de figuras. Y en la parte al medio, miran ustedes que aquí dice UML, es porque yo seleccioné esa opción, pero aquí hay una gran cantidad de diagramas que ustedes pueden hacer para diferentes necesidades, ¿sí? Están los diagramas de flujo, están los diagramas de UML, los diagramas de entidad-relación, puede hacer cronogramas, etcétera, BPM, ¿cierto? Bases de datos. De interacción del lenguaje de modelado unificado o conocido como UML. ¿Sí? Estos diagramas, ¿en qué consisten? Miren, consisten en diferentes casos de uso que forman parte del sistema o de un módulo del sistema o de un paquete y que están relacionados. ¿Sí? Entonces, por acá nosotros podemos ver que hay diferentes iconos que corresponden a las herramientas que nosotros necesitamos. Y si ustedes miran aquí, ¿cierto? Aquí está unas dos formas de carpeta. Eso corresponden a los paquetes. Los paquetes son como módulos, son partes de un sistema que cumplen unas funciones específicas. Y dentro de esos sistemas yo puedo tener los diagramas de casos de uso para esos paquetes. ¿Sí? Como les decía, un diagrama de caso de uso representa la interacción entre un actor y el sistema. Entonces, miren por aquí que tenemos una elipse que dice caso de uso. Entonces, miren, yo puedo tener muchos casos de uso. Un caso de uso que puedo tener es registrar usuario. ¿Listo? Ese es un caso de uso. Y entonces aquí tengo un actor que va a registrar un usuario. ¿Sí? Entonces, ¿quién será el actor que va a registrarme el usuario? Pues seguramente va a ser la persona que lo atiende, ¿cierto? Entonces, por aquí tengo yo la lineecita y lo que voy a hacer es que este actor lo voy a relacionar con este caso de uso, ¿cierto? Entonces, miren, cuando yo voy a registrar un usuario, ¿sí? Puede ser que parte de mi sistema, que parte de mi requerimiento sea que en ese proceso parte de ese proceso sea tomar la huella, ¿cierto? También podría tomarle una foto, no sé. Y entonces cuando yo voy a tomar la huella, voy a tener por acá otro actor que es el usuario, ¿cierto? Miren, y ahí tengo dos casos de uso. Y entonces esos casos de uso se relacionan, ¿cierto? Entonces yo voy a establecer una relación entre ellos, indicando que están relacionados. A ver, por aquí debe estar la de... Listo, pongámosle aquí una etiqueta.
Pongámosle un include. ¿Listo? Entonces, cuando voy a registrar la huella, le voy a decir que esto incluye, perdón, cuando voy a registrar el usuario, esto incluye tomar la huella. Mira, ahí tenemos ya un diagrama con 2 casos de uso, ¿sí? Pero ustedes pueden tener 5, pueden tener 6, 10 casos de uso. Si tu sistema es grande, es complejo, hacer un solo diagrama de casos de uso que represente todo el sistema puede quedar muy grande, puede quedar muy difícil de leer. Entonces, ustedes organizan en paquetes y van creando los casos de uso para cada paquete. Bien, esto para mostrarles el funcionamiento de una de las herramientas, una de las tantas que ustedes pueden utilizar. ¿Listo? Entonces, ahora el ingeniero Jairo nos va a mostrar cómo funciona REM y cuando él termine vamos a proceder a las preguntas primero sobre lo que hemos explicado tanto el ingeniero Jairo como yo, y luego a las preguntas que ustedes tengan sobre la actividad de la fase 4. ¿Listo? Entonces voy a quitar mi pantalla para que el ingeniero Jairo nos pueda compartir la de él. Listo, ingeniero Jairo. Siga usted, por favor. Listo, muy buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me confirman si están viendo la presentación? Aún No, no. ingeniero, todavía no está compartida la pantalla. Ok, ya un segundo. Ingeniero, no me permite. Dice que los organizadores o moderadores de la reunión pueden compartir contenido. Déjeme ver, ingeniero, que por aquí debe estar para habilitarle la pantalla. Listo, Inge. Me parece que ahora ya tiene usted el control de la pantalla. Perfecto. Ok. Listo. Por favor, me confirman si ya pueden ver la presentación. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, Listo, ya se ve. bueno. Sí, ingeniero. Sí, señor. Bueno, ahora sí, de nuevo, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Jairo Antonio Muñoz. Soy un tutor acompañando a este proceso de formación. De nuevo, quiero compartir con ustedes un enlace especialmente para que les va a permitir tanto la orientación de aquí en adelante en una serie de proyectos de desarrollo de software que se han venido haciendo. La dirección que ustedes pueden acceder es la página cinetecnología.com y allí hay una serie de elementos que ustedes pueden acceder, una serie de proyectos donde podrán, digamos, retroalimentar todo ese aspecto que tiene que ver desde el punto de la fase de análisis y requerimientos, luego en las siguientes etapas y allí todo el proceso que requiere en el ejercicio del desarrollo de software. Bueno, de nuevo, quiero extender un poco la información. Ya está, digamos, el espacio para que ustedes accedan dentro de la plataforma a la guía de aprendizaje y dentro de ella conocen ya toda la metodología, donde quiero reiterar de nuevo las fechas, la importancia de las fechas en la entrega de esas actividades. La actividad está disponible hasta el 27 de noviembre, donde pueden participar en el foro del modelamiento de requerimientos y todo pues en base a lo que se les va a exponer el día de hoy, que es la serie de una herramienta que ustedes pueden aplicar para poder implementar toda la parte del análisis de requerimientos. El documento que se evidencia
para entregar en esta unidad, existen unas características principales en las cuales pues, se debe realizar, ¿sí? Entre ellas, pues, existen unos parámetros, son 8 puntos que se deben comenzar a trabajar. Dentro de ellos también está anexo a la bibliografía de los anexos, que son esa serie de entrevistas y reuniones que ustedes obtuvieron dentro de esa fase que han venido empleando, en especial en lo que es esa licitación de requerimientos, que tuvieron toda esa interacción con los clientes o aquellas personas que hicieron el ejercicio por medio de la aplicación de esas técnicas, ya sea de entrevistas, de esa tormenta de ideas, de esas observaciones y esas situaciones que le permitieron desarrollar y obtener una serie de requerimientos para poder ser aplicados a un software que le va a permitir, pues, de generar una serie de elementos en forma organizada y de allí proyectarlos para las demás áreas que requiere en un proceso de software. La herramienta que les voy a indicar el día de hoy se llama REN, ¿sí? Es un ejercicio, es un software que fue creado por un doctor, Amador Durán, que es un software pues, de tesis doctoral y que de allí está disponible para que ustedes, por lo menos en el proceso de formación, el proceso de adquirir competencias por medio de estas herramientas, le permitan pues aplicar una de ellas. Entonces está la dirección de descarga, que ustedes pueden acceder a ella. Dentro de esa dirección de descarga, en la plataforma les va a pedir una contraseña para poder descargar esa herramienta, y si observan en la parte superior derecha está el enlace de descargas. Pero para poder hacer el ejercicio de descarga le va a permitir, obviamente, pedir ese tipo de contraseña donde allí mismo, dentro de ese enlace que ustedes ven allí está este formulario, y allí pues simplemente es diligenciar una serie de información que le solicita esta herramienta, como el correo electrónico, el nombre, la institución, la ciudad, el país, el cargo en el cual ustedes podrían, digamos, obtener para descargar la herramienta. Al solicitar la contraseña, pues automáticamente se le va a poder habilitar la información de descarga, tanto el manual que pueden acceder a la herramienta REN, junto a los programas, al programa que ustedes pueden descargar en un .zip, ¿sí? En ese ejercicio de ideas, al momento de descargar esa herramienta, pues van a obtener un enlace, van a obtener lo que es el descargue de un archivo REN, y lo único que deben hacer es descomprimirlo dentro del equipo en una carpeta en especial para poder instalarlo en el sistema operativo, que actualmente, como nos decía el ingeniero, esta herramienta solo funciona en sistema operativo Windows, y desde allí pues en base extenderle la invitación que pueden ustedes generar para un proyecto final, una serie o una herramienta como esta, como base de requerimientos, donde puedan, digamos, aportar a la sociedad generando un tipo de herramienta de software como este estilo. Al descomprimir la herramienta, ustedes conocen que se evidencia una serie de archivos, librerías, data, binarios y elementos que la descomponen y que integran cada una de ese funcionamiento de la herramienta. Para poder habilitar el enlace de instalación, conocen que está la herramienta Setup, que es un instalador, una aplicación, un .exe es un ejecutable que va a permitir correr un asistente, y dentro de ese ejercicio del asistente les voy a mostrar así rápidamente el ejercicio de instalación. No sé si lo tenga por aquí. Bueno, es simplemente correr una parte del asistente que ustedes conocen como siguiente, y al final hacer instalada la herramienta. Por aquí está, disculpe. Al estar instalada obviamente la herramienta dentro de nuestro ordenador, para colocarla a funcionar requiere de un elemento específico. ¿Cuál es el elemento específico? Resulta que la herramienta en primera instancia se genera un carácter que le va a permitir, o que no va a permitir
generar a instancia el funcionamiento del software. ¿Cómo podemos corregir ese tipo de carácter que se genera en el archivo de instalación? Lo único que se deben hacer es, en el momento de instalar la herramienta REM, dirigirse a una dirección que se llama C archivos de programa, REM versión 1.2, a la carpeta XML, default, dirigirse directamente al archivo REM tracer image.xsl y desde allí lo pueden abrir directamente desde el bloc de notas. Vamos a mirar cómo es que funciona. Una vez instalada la herramienta REM, lo único que ustedes deben hacer es dirigirse al equipo, a la unidad C, archivos de programa, y allí ubican la carpeta REM 1.2.2, ubicamos lo que es la carpeta XML, default, y ubicamos el archivo REM tracer que está al final, REM tracer image. Lo único que deben hacer es borrar el asterisco final para poder hacer que nuestro software funcione. Entonces, para poder establecer ese parámetro, lo podemos abrir directamente con clic derecho, abrir con bloc de notas. Y al final ustedes van a encontrar un asterisco. Que lo que deben hacer es eliminar ese último carácter que aparece dentro de ese enlace, guardar de nuevo el archivo que ustedes ven allí, pero lo deben guardar en otra dirección para luego ser reemplazado. Si lo hacen directamente dentro de esa misma carpeta, les va a generar un error que no se puede sobreescribir ese archivo. Para poder hacer ese ejercicio, lo que deben hacer es que lo pueden copiar en otra ruta, ya sea en el escritorio. Pueden copiar ese archivo en el escritorio, lo pueden guardar y lo que lo hacen más adelante es sobreescribir, copiar el archivo del escritorio hacia esta carpeta default y sobreescribir este archivo en tracer image, donde le permita obviamente eliminar ese último carácter que aparece en ese documento para poder habilitar su funcionamiento. Una vez se elimine ese asterisco que ustedes ven allí, ya pueden dirigirse directamente al archivo REM 1.2.2, que es un ejecutable, o el archivo que se encuentra directamente en el escritorio. Ya que les compartí pantalla, les voy a mostrar dónde está el archivo en el escritorio. REM. Queda en el escritorio el archivo y en el momento de habilitar el funcionamiento ya del software REM 1.2.2 va a funcionar mostrándonos una serie de elementos que nos va a permitir generar el documento de requisitos del sistema. Bueno, para poder trabajar este software, una vez entre en funcionamiento, lo primero que se debe hacer es guardar nuestro proyecto. Para poder guardar el proyecto se recomiendan dos elementos. Primero, que se genere una carpeta donde se va a trabajar directamente el proyecto. Y dos, todo lo que se vaya a guardar, pues se va a generar una serie de archivos. Cada vez que se genera un elemento, se va a generar un nuevo archivo y va a generar una cantidad de archivos que todos deben quedar dentro de la carpeta del proyecto. Vamos entonces a hacer ese ejercicio. Vamos a guardar lo que es nuestro primer proyecto. Entonces podemos dirigirnos a las opciones tanto del menú principal que se encuentra en archivo como está el disquete que se encuentra en la barra estándar, donde podemos acceder y guardar nuestro proyecto. Y nuestro primer ejercicio sería guardar, entonces crear una carpeta del proyecto que vamos a trabajar. ¿Me recuerdan el nombre del proyecto que ustedes vienen trabajando actualmente? Estamos hablando de una empresa de giros, ¿cierto? Dinero en movimiento. ¿Perdón? Dinero en movimiento se llama. Dinero en movimiento. Profe. ¿Listo? Perdón, parece que aquí se me fue por otro lado. Entonces vamos a crear dinero en movimiento. Damos nuestra carpeta.
Y dentro de la carpeta podemos crear directamente también el proyecto que vamos a trabajar, dinero en movimiento. Entonces, en el momento de guardar nuestro proyecto, si observan, ya por lo menos tenemos en la parte superior del documento el nombre del proyecto que se va a generar. Documento de requisitos del sistema. ¿Qué es lo que debemos comenzar a trabajar? Una vez en el panel izquierdo, ustedes observan que tenemos un documento donde dice documento de requisitos del sistema, dinero en movimiento. Ese aspecto, esa carpeta está allí, es el proyecto general. En la parte superior, si ustedes observan, se habilitó una serie de iconos que aparece nueva sección o apéndice, aparece nuevo párrafo, aparece nuevo fichero gráfico, aparece nueva organización, nuevo participante, nueva reunión, nuevo objetivo, nuevo actor, nuevo requisito de información, nuevo requisito de restricción, nuevo caso de uso, nuevo requisito funcional, nuevo requisito no funcional. Bueno, y hasta allí una serie de objetos que ustedes deben comenzar a interactuar con ellos para generar el documento de requisitos del sistema. Otra opción que ustedes tienen para poder acceder a la información de esos iconos es obteniéndolo por medio de clic derecho dentro de la carpeta del documento de requisitos y se habilita todos los elementos en los cuales ustedes disponen que pueden, digamos, añadir para poder generar el documento de requisitos del sistema. ¿Cuál es la ventaja de utilizar este software? Pues que todos los elementos que vamos a trabajar van a quedar, digamos, amarrados unos a otros y que se van a poder interactuar entre ellos. Vamos a mirar por medio de un ejemplo el funcionamiento de esta herramienta de la siguiente forma. Bueno, vamos a crear, la idea de esta herramienta es tener, digamos, una estructura que debemos crear y cómo lo debemos crear. Entonces, ¿qué se debe crear? Entonces, una vez instalado esta parte, este software, vamos a mirar aquí la estructura, como les venía mostrando dentro de este documento, los elementos que necesitamos para trabajar. Esta sería un ejercicio o una estructura de lo que debe tener el documento de requisitos del sistema. Vamos a partir del ejercicio desde la introducción, ¿sí? Vamos a comenzar a trabajar desde el ejercicio de la introducción, vamos a crear los participantes del proyecto, la descripción del sistema actual, los objetivos del sistema, el catálogo de requisitos del sistema, requisitos de información, los funcionales, los casos de uso, bueno, todo ese aspecto. La idea es que ya teniendo, digamos, la estructura que se puede aplicar dentro de ese documento, ya es simplemente interactuar dentro de la herramienta red. ¿Cómo lo vamos a trabajar? De la siguiente forma. Me voy a dirigir un poco hacia ese esquema. Lo primero que vamos a crear es la introducción. Listo. Para crear la introducción, lo primero que se debe hacer es utilizar por medio de secciones. Cada punto que está allí sería una sección. Vamos a crear la sección. La primera sería la introducción. Entonces, observen que en el momento de seleccionar la carpeta me aparece la sección y ahí le damos dentro de la herramienta nueva, la ventana que se habilitó, aparece el nombre donde le podemos dar, digamos, el nombre ya de introducción. Introducción. En el detalle, en la siguiente pestaña, en el detalle, la historia y comentarios, a medida que ustedes van trabajando, pues asimismo la herramienta va, digamos, documentando lo suficiente para poder trabajar. Una vez creamos la primera carpeta, que sería introducción, podemos dentro de ella crear lo que es el nuevo párrafo que contiene la opción de introducción. En detalles, pueden ustedes escribir todo lo que corresponde a introducción. ¿Introducción como cuál? ¿Qué podemos escribir en la parte de proyecto dinero en movimiento? En la parte de introducción sería la generación del documento de requisitos del sistema de la empresa dinero en movimiento.
contendrá los elementos necesarios para su coordinación. Esta información que ustedes ven aquí, las demás áreas de desarrollo. Esta información que ustedes ven aquí es todo lo que ustedes pueden generar, lo que ustedes van a documentar. Esta información que coloco es un ejemplo. La idea es que ustedes con la información que vienen trabajando, entonces comiencen a documentar por medio de esta herramienta y generar un buen documento de requisitos. Tenemos entonces creado la parte de introducción y la información que corresponde a introducción. ¿Con qué herramienta la realizamos? Con el primer icono de nueva sección y el segundo que es el nuevo párrafo. Si miramos la siguiente sección, nos habla de participantes del proyecto. Vamos entonces a generar una carpeta que se denomina participantes en el proyecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? De nuevo seleccionamos el documento de requisitos, creamos una nueva carpeta que se llame ¿cuál? Participantes en el proyecto. Entonces sería participantes del proyecto. Listo. Creamos nuestra carpeta participantes del proyecto y si observan al lado derecho, en el momento que se va documentando, creando las carpetas, nuestro documento va tomando forma. Miremos entonces en la parte de los participantes del proyecto, existen dos opciones que debemos trabajar. Una sería las organizaciones, ¿sí? Las organizaciones que como mínimo deberían tener dos organizaciones, ¿cierto? La empresa de dinero en movimiento y nuestra empresa que ofrece el servicio de análisis o el levantamiento de requerimientos o todo el proceso del proyecto de desarrollo de software. Entonces vamos a crear la organización. La primera sería Dinero en Movimiento, que sería la empresa de objeto de estudio. Donde podría colocar en detalle la dirección. Vamos a colocar un ejemplo. Una información, digamos, de una dirección, el teléfono, cualquier número por aquí, el fax si ustedes quieren, entonces pueden colocar la información, pueden documentar todo lo que dispone. Cuando aceptamos, entonces ya va generando un participante, participantes del proyecto, ya tenemos lo que es la organización. Vamos más adelante a crear los participantes, las personas que nos van a informar o generar los elementos, la información que ustedes estuvieron recolectando. Y de acuerdo a ello, también nuestra empresa tiene unos participantes que los vamos a disponer allí para poderlos enlazar a las organizaciones. Vamos a crear una segunda organización que se denomina un nombre de la empresa. ¿Algunos de ustedes tienen un nombre de alguna empresa de desarrollo? Para poder interactuar de una vez con información. ¿Ninguno? Coloquémosle entonces cualquier empresa de desarrollo. Listo. Colocamos una dirección cualquiera de avenida como ejemplo para poder interactuar con el programa. Si observan, ya tenemos dos organizaciones, ¿sí? Tenemos dos organizaciones. Una es el objeto de estudio Dinero en Movimiento, la empresa Dinero en Movimiento, y la otra sería, digamos, una empresa de desarrollo, cualquier empresa de desarrollo, ¿sí? Para poder interactuar con ellos. Bueno, una vez tenemos los participantes del proyecto o las organizaciones, vamos a generar lo que corresponde a los participantes. Entonces, dentro de los participantes, vamos a agregar los participantes. Miremos aquí, interactuemos con ustedes directamente del ejercicio de los que están aquí. Alejandro, buen día. Dicemos aquí, Alejandro, buen día. Buen día. El rol que puede tomar, como estamos interactuando con Dinero en Movimiento, ¿qué rol podría llegar a tomar? Entonces, ese sería, aparte de que es un cliente,
podría tomar que sería, digamos, el director, ¿cierto? El director de la empresa Dinero en Movimiento. La organización a cuál corresponde. Si observan, mire que aquí ya aparece la organización, fueron las que agregamos anteriormente, y ya pues podemos disponer de la información y de allí pues podemos seleccionar Dinero en Movimiento porque es el director de Dinero en Movimiento. Él puede ser el participante, puede ser un cliente, podemos agregar como director hasta ese punto. ¿Listo? Entonces, como les comentaba, la ventaja de esta herramienta es que todo va a quedar, digamos, amarrado en el sentido de que en el momento de ir seleccionando, vamos a ir enlazando cada uno de esos aspectos, de esos bloques, y pues va a tener una interacción más fácil para poder identificar de dónde depende esa información. Entonces, en esa parte, en el participante, el primer participante que es Alejandro Buendía, queda dentro de la organización de Dinero en Movimiento. ¿Qué rol tiene en el momento? Pues sería director. ¿Listo? Vamos a agregar otro participante en Dinero en Movimiento. En Dinero en Movimiento vamos a agregar un nuevo participante. Miremos aquí, interactuemos con las personas que están dentro de la conferencia. Está Andrés Camilo Cárdenas. Ubiquemos entonces aquí Andrés Camilo Cárdenas. Y le vamos a decir qué rol va a tener. Esta persona va a ser, digamos, esta persona puede ser un cliente, ¿cierto? El participante es un cliente, ¿sí? O puede ser, digamos, la persona que nos va a ofrecer la información, puede ser un supervisor o que hace parte dentro de la empresa Dinero en Movimiento y es aquella que va a interactuar con un analista o con una persona que hace parte de Cine Tecnología. Entonces podemos utilizar que esa persona es un cliente, ¿sí? Tenemos aquí entonces de nuevo dos, uno que es Andrés Camilo Cárdenas y Alejandro Buendía, hacen parte de la empresa Dinero en Movimiento. Ahora sería integrar los participantes que hacen parte de la empresa de desarrollo y dentro de ellos interactuemos de nuevo. ¿Quién está por aquí disponible? Está Carlos Hernán. Utilicemos aquí a Carlos Hernán. Ay, me voy aquí. Listo. Entonces está Carlos Hernán. Y Carlos Hernán pertenece al rol de analista y cuya organización va a ser Cine Tecnología. Puede también, aparte de ser analista, obtener el rol de un desarrollador, ¿cierto? Puede tener el participante un rol de un desarrollador y con eso pues ya podemos ir enlazando que Carlos Hernán hace parte de la organización de Cine Tecnología. Podemos integrar un segundo participante para decirle que este participante, miremos a ver quién está por aquí. César Luis. César Luis va a tener el rol de desarrollador. Digámosle que el participante es un desarrollador y ya pues hace parte. Decimos aquí, bueno, que en el momento no le enlazamos a ninguna empresa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo podemos modificar la información que se ha venido agregando? La podemos hacer dando clic derecho, donde dentro del objeto que necesitamos modificar está la opción de editar propiedades y de allí podemos de nuevo obtener la información para poder ir modificando o actualizando, generando esa actualización de la información que en el momento, digamos, no disponemos y que en algún momento pues necesitamos actualizar. Dentro del documento de requisitos del sistema debemos enlazar lo que corresponde a las organizaciones y para poder hacer ese ejemplo, ese ejercicio, podemos dar clic derecho dentro del documento de requisitos y al final vamos a editar las propiedades para poder enlazar dentro de nuestro proyecto las dos organizaciones. ¿A qué me refiero? Pues que ese documento está preparado ¿para quién? ¿Para quién se prepara ese documento? Pues para la empresa Dinero en Movimiento. Y preparado por, ¿quién va a preparar ese documento de requisitos? Lo va a preparar la empresa Cine Tecnología, que corresponde, digamos, a nuestra empresa de desarrollo, que le va a ofrecer los servicios de análisis y requerimientos a la empresa de
de dinero en movimiento y que en detalle pues puede generar todo el proceso del software. Es una forma de enlazarle el documento, las organizaciones al documento. Simplemente, de nuevo reitero, clic derecho, editar propiedades, y de allí pues ya estamos empezando a enlazar más opciones. En este caso enlazamos las organizaciones que corresponde al documento de requisitos, y si observan ya por lo menos el documento va tomando más forma. Preparado para dinero en movimiento, preparado por Cine Tecnología, y si observan el documento empieza, digamos, a ingresar una serie de información que nos va a permitir ir documentando bien todo lo que fueron esos requisitos, ese levantamiento de información que elaborar. Bueno, ¿qué aspecto continúa? Podemos comenzar a trabajar en este aspecto, por ejemplo, en el glosario. ¿Cómo podemos enlazar los términos del glosario con la información que hemos venido trabajando? Podemos crear una nueva sección. Podemos crear una nueva sección que sería el glosario, y dentro del glosario ustedes pueden comenzar a detallar o añadir los párrafos y empezar a trabajar ese aspecto. Como cual podemos trabajar lo que es dinero en movimiento, y en detalle podemos comenzar a colocar empresa, objeto de estudio, donde requiere mejorar los procesos de giros, y bueno, y ahí ustedes pueden colocar lo que deseen, ¿sí? Entonces, esa información que ustedes van colocando comienzan a tomar un poco más forma a medida que ustedes empiezan a trabajar. En el ejercicio de la introducción había colocado, por ejemplo, lo que es sistema de empresa de dinero en movimiento. Y aquí podemos, digamos, bueno, que tenemos alguna información que podemos modificar. De nuevo, con clic derecho, editar propiedades, y miramos aquí en detalle. La empresa, requisitos del sistema de la empresa, dinero en movimiento, contendrá los elementos necesarios para la coordinación de las demás áreas. Listo. Listo. En ese aspecto, pues a medida que se va trabajando, dinero en movimiento, se comienza a interactuar con ellos, con la información. Ok. Eso es en la parte del glosario. En el aspecto que corresponde al otro tema sobre descripción del sistema actual. Entonces, de nuevo, vamos a generar la descripción del sistema actual. El siguiente aspecto corresponde a crear una nueva sección que sería descripción del sistema actual. Aquí en esta parte de los actores, por ejemplo, ¿quién es la persona que va a hacer el ejercicio de la descripción del sistema actual? Si nos damos cuenta, en el momento de añadir actores ya nos aparecen las personas que hemos ingresado en las organizaciones, y conocemos que los autores serían aquellos que hacen parte dentro del ejercicio que hemos agregado. Por ejemplo, el actor que corresponde a la empresa Cine Tecnología que agregamos anteriormente, por ejemplo, que agregamos a quién fue, a Carlos, ya miramos, y añadir fuente, agregamos, digamos, la persona que nos va a dar la información, que fue Alejandro Buendía, y entonces ya tenemos las dos personas, o los dos integrantes, los actores que hacen parte y que interactúan dentro del levantamiento de la descripción del sistema actual. Bueno, en el momento de irla agregando, ¿sí? De nuevo, entonces, ahora creamos de nuevo lo que es el párrafo. Y podemos agregar, bueno, hasta ahí lo que corresponde a la descripción del sistema actual. Miramos lo que es los objetivos del sistema. Podemos también describir aquí del sistema actual. Podemos agregar un nuevo párrafo. Descripción del sistema actual. Entonces, esto es algo, digamos, mecánico en el sentido de quiénes son las personas que dan la información,
las personas quienes son las fuentes. Obviamente las fuentes son aquellos que son de la empresa de la empresa de dinero en movimiento, y aquellos, pues, los actores que hacen parte, que conforman el documento, son aquellos analistas que hacen parte del proceso. Listo. Eso en cuanto a la descripción del sistema actual. La idea del sistema actual es que ustedes, dentro del detalle, comiencen a interactuar. Entonces, en el momento, la empresa dinero en movimiento emplea procesos manuales y no refleja automatización en los giros. ¿Sí? Entonces ustedes comienzan a documentar muy bien todo lo que corresponde a la descripción del sistema actual. Una vez tienen ya la información de la descripción del sistema actual, de nuevo, si se dan cuenta, el número 3 quedó como glosario y el número 4 descripción del sistema actual. Y en el documento nos dice que el 3 hace parte de la descripción del sistema actual. ¿Cómo pueden interactuar para poder darle ese esquema y ese orden? Muy fácil. Con clic derecho está la opción de subir. Con clic derecho dentro de descripción del sistema, o le pueden dar de nuevo clic, está la opción de subir o bajar, en caso, pues, que ustedes necesiten interactuar para darle forma al documento de requisitos. Lo demás se conserva lo que es un ejercicio mecánico, donde ya vamos a elaborar los objetivos del sistema. De nuevo, creamos una nueva carpeta. Que serían los objetivos del sistema, y estos objetivos, se dice que estos objetivos son generales. Generales en el ejercicio de que son los elementos macro que va a conformar todo el sistema de dinero en movimiento. Entonces, para la creación de los objetivos ya utilizamos un nuevo elemento, que este nuevo elemento está en círculo y en rojo, dice nuevo elemento. Es para poder crear el objetivo. Un objetivo sería ¿cuál? Emplear o desarrollar, diseñar o implementar los giros en la empresa dinero en movimiento. ¿Quién sería el actor que va a emplear eso? Digamos que fue Carlos Hernán, que fue el desarrollador de la empresa Cine Tecnología, y la fuente va a ser, digamos, Andrés Camilo, que fue el supervisor que se creó anteriormente. La descripción, el sistema deberá. ¿Qué debe hacer el sistema? Con el momento de diseñar la parte de los giros o implementar los giros, de dinero en movimiento, entonces, ¿qué debe hacer? El sistema deberá solicitar los giros, los formularios para el ingreso de información requerida en el giro. ¿Como cuál? Pues la fecha, digamos, la descripción, el peso del producto, bueno, etcétera, etcétera, y los demás elementos que se requieren. Ese sería como un objetivo macro que se puede comenzar a trabajar, y otros aspectos que deben comenzar ustedes a trabajar. Digamos que necesitamos editar ese objetivo. Con clic derecho están las propiedades. Podemos seguir dando descripción. Ejemplo, la prioridad. Estos elementos están de aquí en adelante, donde ustedes comienzan a trabajar. La prioridad del objetivo puede ser vital, la urgencia puede ser inmediata, estado del desarrollo en construcción, pendiente, validado, estabilidad puede ser baja, media, alta. Ustedes comienzan a identificar si ese objetivo es, dependiendo de la urgencia, la importancia, el estado de desarrollo, la estabilidad, pues le van dando una prioridad. Rastreabilidad, pues en esta parte rastreabilidad es de acuerdo, pero cuando le hacemos ya el objetivo, más adelante, a uno de los elementos de
de los casos que se vienen para desarrollar. Entonces, en este sentido, ya tenemos el objetivo. Tenemos un objetivo. Podemos crear un segundo objetivo, que podría ser, un objetivo sería crear los clientes, ¿cierto? Dentro del sistema o la generación de los clientes y que podemos añadir, digamos, líder de la impresora, de la empresa de giros en movimiento, y la otra puede ser aquel analista que obviamente nos aporta la información. El sistema deberá pues ingresar los clientes nuevos que no se encuentran registrados en el sistema. De nuevo les reitero la información que ustedes pueden empezar a analizar y documentar muy bien de acuerdo a lo que han venido trabajando en las unidades anteriores. En la prioridad puede ser vital, importante. En la urgencia puede ser que hay presión para poder desarrollar ese ítem, ese objetivo. Puede ser, digamos, pendiente de validación. Puede tener un tipo de estabilidad media y demás, pues, que ustedes consideren que pueden trabajar. Mire que este software de cierta manera es muy sencillo, muy fácil y práctico de manejar, y que a su vez que en el momento que van ingresando la información, pues comienzan a tomar forma el ejercicio. Entonces ya le damos un orden, 3 descripción del sistema, 4 objetivos del sistema, tenemos el glosario, y lo único que debemos comenzar a trabajar ya es empezar a trabajar la parte de los requisitos de información, que dentro de los requisitos funcionales ya empezar a crear lo que es las tablas o lo que nos daría, digamos, la visión de crear la base de datos. Miremos cómo podría funcionar. El catálogo de requisitos. Vamos a crear entonces la sección de catálogo de requisitos del sistema. Sería crear de nuevo el catálogo de requisitos del sistema. De nuevo creamos la carpeta catálogo de requisitos del sistema. De nuevo, el autor sería algún integrante, puede ser el analista, el desarrollador que creé anteriormente dentro de la empresa, y la fuente puede ser de la empresa, quién de la empresa Dinero en Movimiento nos está informando, quién es nuestra fuente, quién es la que nos está aportando esa información que nos va a permitir pues elaborar ese espacio, esa parte del catálogo. En detalle, pues, ustedes comienzan a mirar hasta ahí. Tenemos ya el catálogo de requisitos, y dentro del catálogo de requisitos nos dice que debemos crear el 5.1 requisitos de información. Requisitos de información, vamos a crear de nuevo entonces requisitos de información. Los autores de nuevo, quién es aquella persona que nos va a aportar y quién es la otra. Coloquemos entonces así para no demorar más en detalle. Un autor. Autores son aquellas personas que integran esos usuarios que hacen parte de la empresa de desarrollo, y las fuentes hace de la empresa de movimiento. Quienes son el asignado, puede ser el operador o hasta un mismo usuario que le va a permitir informar sobre esos detalles de requisitos que podemos nosotros obtener, y que de acuerdo a ello nos va arrojando una información para poder construir nuestro documento. Tenemos lo que son los requisitos de información. Vamos a darle la siguiente estructura. Vamos a crear primero la estructura. Requisitos de información. La segunda es requisitos funcionales. Entonces nos ubicamos donde está el catálogo. Creamos una nueva sección que sería requisitos funcionales. Donde puede tener también lo mismo un actor. Perdón, aquí añadimos otra persona, listo. Listo. Entonces aquí esta parte ya creamos los requisitos funcionales. En requisitos de información, ustedes comienzan a observar los iconos en la parte superior, o pueden dar clic dentro de la parte de requisitos, documento de requisitos, y empiezan a mirar cuál de todos ellos son los que le pueden aportar a crear. Este documento que he creado para ustedes, espero pues compartírselo,
en la menor brevedad posible, pues con el ingeniero Aníbal, para que ustedes puedan acceder a la información y que de acuerdo a ello comiencen a detallar cada uno de los iconos que están expresando y que ustedes pueden interactuar en el momento de la generación del documento. Entonces aquí podemos crear en este punto lo que es la organización, los participantes, lo que es enlazar el documento con las organizaciones, la descripción del sistema actual, cómo lo pueden hacer y lo pueden detallar, la descripción del sistema actual con información de los iconos que ustedes pueden emplear para poder crearlo. ¿Cuál sería, digamos, el objeto para crear los objetivos? Para crear cada uno de los objetivos, tanto el objetivo y el subobjetivo, que pueden ustedes interactuar con ellos. Están también cómo pueden añadir los campos o los catálogos de requisitos del sistema. Bueno, en esa parte de catálogos de requisitos del sistema, la idea es que puedan interactuar con la información. ¿Qué podemos interactuar con el objetivo? Habíamos dicho que podemos crear el cliente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si creamos el cliente en detalle, quién es el analista que nos va a permitir hacer esta parte y la fuente de la empresa Dinero en Movimiento que nos va a aportar. Bueno, concepto relevante, la prioridad, pues de nuevo, si es vital, si es inmediata, si está en construcción, si es baja, bueno, ustedes comienzan a trabajar esa parte. Y ya en este aspecto de rastreabilidad, la idea es que ustedes, cada uno de esos catálogos, de esos requisitos de información, tanto funcionales como no funcionales, pues se enlacen directamente a los objetivos que se están trabajando. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues en la parte de rastreabilidad, en destino, decimos que ese objetivo apunta, por ejemplo, a crear clientes. Y si lo ponemos digamos, al objetivo ya lo tenemos enlazado a crear clientes, entonces ya podemos crear dentro de ese catálogo de requisitos del sistema, podemos empezar a interactuar con la creación de la base de datos. ¿Cómo lo podemos hacer? Con clic derecho dentro de la parte del cliente que hemos creado, dice que se puede añadir un nuevo dato específico. Y dentro del ejercicio del dato específico podemos comenzar a generar la descripción del elemento. ¿Sí? Entonces en esta parte podemos trabajar como ¿cuál? Como el ID del cliente, ¿cierto? En la parte del ID del cliente podemos crear un nuevo un nuevo dato que puede ser el nombre del cliente. Y en el comentario pueden ustedes documentar. Entonces el nombre del cliente se debe crear el formulario para ingresar el nombre del cliente. ¿Qué otra información podemos obtener del cliente en el momento que vaya a la empresa Giros en Movimiento? ¿Qué otra información podemos añadir? Ya tenemos, digamos, el ID del cliente, que puede ser representado como el número de documento, el nombre, puede tener, podemos, si quieres, separarlo por el apellido. Se puede comenzar a crear aspectos como la dirección. El cliente debe tener una dirección donde lo puedan ubicar. También pueden tener un número de documento o el número del celular o teléfono. Hola, aquí celular. Para poder ubicar al cliente, ¿cierto? Los aspectos o información que se necesita para hacer que esa empresa Giros en Movimiento sea funcional. Eso en cuanto a la creación, y si observan en esta parte de los catálogos de requisitos del sistema, creado con ese icono de nuevo requisito de información, ya nos va a permitir a tener una idea de qué elementos de ingreso va a tener ese sistema de giros en movimiento para poder capturarle la información. Ya esto va tomando forma en el sentido de que ya se identifica la creación de la base de datos. En cuanto a los requisitos de información, se dice que los requisitos de información, busquemos de nuevo, me permito volver aquí la estructura para revisar lo que es la parte de la estructura. Tiene que ya los requisitos de información, requisitos funcionales, diagramas de casos de uso. Requisitos funcionales y ya viene lo que es los diagramas de casos de uso.
De nuevo creamos entonces una subcarpeta. Están los diagramas de casos de uso. Caso de uso, entonces ubican el icono que dice nuevo caso de uso, donde le podemos decir ingresar cliente. ¿Quién va a ser el autor que va a crear esa parte? Puede ser el analista Carlos Hernán y la fuente puede ser Alejandro Buendía. Empezar a documentar todo. ¿Cuándo se activa la creación de cliente? Pues en el momento de seleccionar el ingreso del cliente. Sí, cliente, está tanto la precondición como la poscondición. Entonces, a diferencia de la herramienta DIA que nos expresaba el director Aníbal, en esa parte de la estructura donde se hace un poco más gráfica, en este sentido, en este software, ya es simplemente documentar. Documentar, no va a ser, digamos, nada visual o gráfico, sino que ustedes ya aquí comienzan a documentar todos los aspectos que corresponde al diagrama de casos de uso. Entonces, en la parte de la precondición es ingresar al sistema y registrar, ingresar al sistema y verificar si el cliente está registrado. En caso de que no está registrado, entonces en la postcondición sería registrar al cliente y agregarlo al módulo de giros, ¿sí? O al espacio de giros, porque en el giros, en el momento de generar una parte de giros, le va a solicitar el número de documento del cliente, pero si no existe, entonces primero que debe hacer, registrar el cliente para luego comenzar a trabajar la parte de giros. De nuevo, la prioridad, está todo el aspecto de la prioridad, si es importante, si es vital, de urgencia, ustedes pues comienzan a analizar cada uno de estos aspectos y comienzan, digamos, a interactuar con ellos, comienzan a analizar cuáles son de prioridad alta, prioridad baja, y en la rastreabilidad, esa parte del diagrama de curso, diagrama de caso de uso que se es referente al cliente, a qué aspecto o a qué objetivo lo apuntamos, por ejemplo, a la creación de cliente. Entonces, mire que esto ya tiene, digamos, una secuencia lógica. Vamos a amarrar ese diagrama de caso de uso a un objetivo, que es crear los clientes. Y eso, entonces, al amarrarlo, ya ustedes observan que se crea todo lo que es el caso de uso. A medida que se va agregando la información, en la parte derecha muestra todos los aspectos que se viene trabajando. Todo es, digamos, secuencial. Ustedes pueden poco a poco ir agregando la información y pueden ir conformando el documento. Por último, una vez trabajen todo lo que es la estructura, que les vengo recomendando dentro de este documento, cuando trabajen toda la estructura, la idea es guardar el documento, ¿cierto? Una vez guardado el documento, verificar cuál es el archivo que le va a permitir visualizar todo lo que hemos realizado. Vamos entonces a mirar dónde fue que lo guardamos. Creo que lo guardamos en documentos. La carpeta se llamaba ¿cuál? Giros en movimiento. ¿Cómo fue la carpeta? Se llamaba Dinero en movimiento. Dinero en movimiento. Dinero en movimiento. ¿Por qué es importante crear la carpeta? En el momento que se va creando cada uno de esos elementos dentro de del software REM, se va estructurando una serie de archivos que hacen parte de toda la estructura del ejercicio. ¿Cuál es el archivo que se debe o que compacta toda la información? Es aquel que se denomina dinero en movimiento REM default, en español CRS. Vamos a abrirlo, si se dan cuenta, nos muestra el icono del explorador. Ustedes lo pueden abrir directamente desde el explorador. Y ese archivo nos va a permitir mostrar todo lo que es el documento de requisitos del sistema con lo que hemos elaborado hasta el momento. Entonces, la idea es que ustedes dentro de este documento lo puedan copiar y llevar ya sea un documento en Word donde le hagan la portada, la contraportada, bueno, lo que realmente necesitan conformar y darle la estructura de presentación para poder ser entregado al entorno de evaluación.
Listo, hasta aquí pues era mi intervención. Quiero agradecer la oportunidad y el espacio y cualquier duda o inquietud estaré atento para colaborarles. Muy amable, ingeniero Jairo, muchas gracias. Entonces, ahora procedemos con las preguntas que los asistentes tengan con respecto a lo que se ha explicado en este encuentro. Y luego hablamos del trabajo que ustedes van a desarrollar en la cuarta fase. Levanten la manito, por favor, y les vamos asignando la palabra. Bueno, no hay ninguna manito levantada. Parece que no hay ninguna duda. Entonces, pasemos a ver si tienen alguna pregunta sobre el trabajo de la fase 4. Entonces, yo les comento rápidamente en qué consiste el trabajo de la fase 4. Miren, la primera parte, ¿sí?, es una consulta bibliográfica y lo que van a consultar es qué herramientas existen para la gestión de requerimientos y para el modelado de artefactos relacionados con los requerimientos. ¿Sí? Dos tipos de herramientas, las de diagramación y las de gestión de requerimientos. Cada uno de ustedes ubique unas 3 herramientas, ¿sí?, y comparte esa información en el foro. Entonces, si ustedes miran en la guía, el paso 2, ¿sí?, el paso 2 es consultar herramientas, consultar 3 herramientas para la gestión de requerimientos y consultar 3 herramientas para el modelado con UML. Ustedes pueden consultar herramientas ya sea de escritorio o herramientas que se utilizan en línea. Y pues hay que presentar información sobre esas herramientas. ¿Qué empresa la desarrolló? ¿Qué empresa le da soporte? Si es software libre, si es software propietario, y una descripción breve de lo que la herramienta hace. ¿Listo? Cada uno de ustedes consulta sus 3 herramientas. Luego seleccione una herramienta de gestión de requerimientos y una herramienta de modelado. Las que usted quiera, eso usted puede escoger de las que encuentre, pues la que más le guste, la que más se le facilite, etc. Y lo que sigue es, como usted ya tiene unos requerimientos que identificó en el trabajo de la fase anterior, entonces lleve a cabo la especificación de esos requerimientos y como también tiene unos casos de uso, ¿cierto? Usted puede hacer uno o más diagramas de casos de uso a partir de esa información que tiene. Entonces, en la herramienta de gestión de requerimientos, usted puede describir los pasos de cada uno de los casos de uso y luego puede modelarlos a través de un diagrama de casos de uso. ¿Sí? En el diagrama, cada caso de uso solo va el nombre, porque solo va en una elipse, mientras que en la herramienta de gestión de requerimientos va detallado cada paso del caso de uso. ¿Sí? Usted realiza su trabajo de forma individual, lo sube al foro, ¿cierto? Cuando todos hayan subido los trabajos, revisan, entonces seguramente ya no tienen solamente 3 herramientas, sino que tienen más. En el trabajo grupal, pues incluyen todas las herramientas que hayan encontrado, obviamente sin repetirlas. Si hay una herramienta que 3 estudiantes la consultaron, pues la colocan una sola vez, ¿cierto? La que tenga información más completa. Y luego con esos trabajos individuales tomados como insumo, ustedes elaboran el trabajo grupal. Entonces ya como grupo seleccionan una herramienta con la que quieran hacer la gestión de requerimientos, otra herramienta con la que quieran hacer el modelado, ¿cierto? Y construyen su diagrama o sus diagramas de casos de uso, hacen su especificación de los requerimientos y ese es el trabajo que hay que presentar. Entonces, si tienen alguna duda sobre lo que vamos a hacer, por favor pregunten.
Bueno, no tengo ninguna manito levantada, entonces parece que no hay ninguna duda. Recuerden que por acuerdo en la red de tutores, a quienes participan de estas sesiones, les reconocemos unos puntos en el trabajo de la fase correspondiente. Entonces, en el trabajo de la fase 4, a ustedes les vamos a asignar 10 puntos por participar en esta reunión, y para ello lo que ustedes deben hacer es llenar un formulario. ¿Listo? Entonces, creo que ustedes tienen allí mi pantalla. ¿Sí? Aquí está el enlace para que ustedes puedan ingresar al formulario y puedan diligenciarlo con sus datos. Hay un par de preguntas, cierto, que muestra pues que estuvieron en esta sesión, y luego les vamos a dar 10 punticos a los que los necesiten en la calificación del trabajo de la fase 4. También pueden ir por el curso, y aquí en el entorno de información inicial, acá abajo está encuentros sincrónicos vía webconferencia, y aquí está la información de las webconferencias. Si bajamos a la tablita que corresponde a la cuarta reunión, miren, aquí está el enlace que dice formulario de autoevaluación. Entonces le dan clic aquí, listo, y van a tener ustedes acceso al formulario. Listo. Berly, ¿tiene alguna pregunta? Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, una preguntita, discúlpeme, es que he tenido problemas con el internet. En el paso 4, en donde dice haga uso de la herramienta de gestión de requerimientos, ese paso sería realizarlo con la herramienta REM que acabaron de explicar. Si usted quiere utilizar REM, puede utilizar Sí. REM. Si quiere utilizar otra, puede utilizar otra. ¿Listo? A mí no me gusta Listo. como imponerles una herramienta, ¿sí? Porque prefiero que ustedes consulten las herramientas, las conozcan y escojan, decidan la que ustedes quieren. ¿Listo? Hay algunos que les Listo. gustan herramientas de escritorio, algunos otros les gustan herramientas en línea. ¿Listo? Pueden utilizar la herramienta que ustedes quieran. El ingeniero Jairo nos ha mostrado el funcionamiento de la herramienta REM. Ustedes ya saben en qué consiste entonces la especificación de requerimientos, ¿cierto? Si quieren utilizar REM, adelante. Pero si quieren utilizar otra, lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente. Van a utilizar una herramienta para especificar requerimientos y otra para modelar artefactos relacionados con los requerimientos, que en este caso van a ser diagramas de casos de uso. Esa era mi otra pregunta. El paso 5 es el de diagramas de caso de uso, o sea que el de diagrama, el que mostraste primero. ¿Correcto? Listo, profe. Esas dos eran las inquietudes que tenía. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Julio. Hola, tutor, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Tutor, no, es más sobre el tema de la asignación de esos punticos. Lo que pasa es que yo he asistido a lo que son las sesiones y en la actividad anterior, pues no sé, no me asignaron los punticos por estar en la sesión. ¿Está seguro que no le asignaron? Pues Porque como quedan es junto que con eran el como, trabajo. y, y en qué parte determinas si asignaste los puntos o no, tutor? No solamente se lo suma. O sea, por decir algo, si usted obtuvo 90 puntos en el trabajo, le van a colocar 100. Pero en alguna parte del tutor lo pone o no. Sí, claro, el tutor la va a colocar en la parte donde tenga la valoración más baja, o si en un criterio le faltaron 5 puntos y en otros 5, pues se los distribuye, pero la idea es que le permita a usted subir esos 10 punticos en la valoración definitiva de ese trabajo. Es que yo estoy viendo tutor y pues no sé, en ninguna parte, pues de hecho tú eres el tutor que tengo y no, pues en ninguna parte pones de pronto te suben 2 punticos más por la participación, no sé, no. Ya. Julio, déjame revisar tu caso. Estamos hablando del trabajo de la fase 3, ¿no? De la fase 2, ¿no?
Porque De la de la fase 2, sí, fase, señor. porque Sí, de la sí, es de la fase fase 2. 3, de la fase 3 todavía no los he asignado. Sí, claro, esa ¿Listo? apenas cerró. Es de la fase 2. Déjeme revisar su caso. Yo creo que sí los asigné todos, pero en caso de que no lo hubiera asignado, entonces lo consideramos. ¿Listo? Ok, dale, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Laura, Buenas noches, tutor. buenas noches. Mira, lo que sucede es que estaba viendo que ya en la evidencia, porque ahí cuando estaban presentando la pantalla, pues visualicé una encuesta, ¿sí? Pero no me sale el chat para, o sea, para llenar la asistencia, para ver el enlace. Mm, ¿No le sale, dice el enlace? Sí, señor, o sea, no me deja ver el chat como Ah, ya la si... entendí, ya. Ajá. No, Vale. creo que el chat no está disponible aquí, en esta herramienta, pero el enlace para el formulario No. está en el curso virtual. En el curso virtual, en la parte de encuentros Ah, sincrónicos, vale. allí donde está el enlace para entrar a la reunión, abajito está el enlace a formulario de autoevaluación, dice, que es lo que les mostraba hace unos minuticos. ¿Listo? Ah, ok, sí, señor, ¿Listo? gracias. Es que Vayan por el curso virtual. como estoy acá ocupada con una cosita del trabajo, entonces por ¿No? eso. Gracias. Listo. Por favor, hagan el formulario ahora, ¿no? Yo en cuanto termine la reunión les doy como el tiempo para que ustedes lo llenen y luego lo deshabilito, porque este formulario es solamente para ustedes. Bueno, y además de los 10 punticos que les damos, que a algunos de ustedes pues les representan una ayuda, algunos otros que obtienen el puntaje máximo, pues no les podemos colocar más del puntaje máximo. Nuestra intención como tutores al hacer estos encuentros, ¿sí? Es contribuir al aprendizaje, ¿no? Contribuir a que ustedes tengan una mejor comprensión de los temas y también de brindarles más información que les facilite el desarrollo de la actividad, porque a veces las guías, por más que el diseñador del curso quiera expresarse con claridad y de forma organizada, a veces hay dudas, ¿cierto? Y aquí las podemos ir resolviendo. Entonces, pues, esperamos que estos encuentros realmente sean fructíferos, sean buenos para ustedes, que les estemos aportando realmente a su formación. Bien, como no tengo más manitos levantadas, entiendo que no hay más preguntas. Eh, agradecerles a ustedes, estudiantes que participan, a los tutores que nos acompañan, al ingeniero Jairo que ha preparado su ejemplo, su intervención y nos ha mostrado el funcionamiento de la herramienta. Entonces, muchísimas gracias a todos. Damos por terminada nuestra sesión de hoy. Profe, Y les disculpe un deseamos, segundito. ¿sí? Qué pena, profe, un segundito nomás. De pronto, las diapositivas y el documento donde explicaban el programa, ¿es posible que lo suban, no sé, al correo interno o al foro de los grupos, por favor? Sí, con mucho gusto. Nosotros les compartimos ese material. Lo voy a compartir tal vez, es que hay algunas partes donde no podemos ya subir, pero yo miro cómo lo comparto y les proporciono un enlace. Gracias, profe. Muy bien, con mucho gusto. Entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Tengan buena noche. A usted, tutor, muchas